Ustedes disculpen, me pasa como si fuera la primera vez siempre. Pero estaba yo el día que me dijo el pastor nuevamente que me tocaba compartir aquí con ustedes acerca de este tema, la verdad hasta me quedé un poco mudo porque dije otra vez me vuelvo a meter en camisa de 11 varas porque me cuesta mucho, me cuesta bastante poderme concentrar y enfocarme en decir lo que quiero compartir. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Sí, cada domingo me pasa. Pero bueno, mi nombre es Oscar Nieto Hernández, ya algunos me conocen aquí. Para otros, los que no me conocen, ese es mi nombre. Soy oriundo de Tequisquiapan, Querétaro. Por ahí nacimos en Querétaro y vivimos toda la vida ahí en Tequisquiapan, un ranchito que se llama La Tortuga. Ahí son originarios mis papás, ahí vivimos algún tiempo y de allá somos nosotros. Pues en esta ocasión me toca compartir acerca del tema del divorcio. Corrían más o menos los años del año 2000. Yo tenía en aquellos años como unos 26 años más o menos. 25, 26 años, 21 años justamente. Cuando por ahí ya tenía una relación con una chica. En aquellos años que no es mi esposa, no es la que es mi esposa el día de hoy. Voy a tener una relación con una chica y decidimos juntarnos en unión libre. Aunque ustedes no lo crean, yo inicialmente no sabía por qué, pero yo como joven, y a lo mejor se va a escuchar extraño, antes de que yo me juntara yo tenía el anhelo de casarme por la iglesia, de casarme bien casado, de que cuando me casara, en aquellos años yo era católico, pero creyente más bien, creyente porque siempre decimos que creemos aunque no lo profesamos al 100, nos vamos cuando hay 15 años, bautizos, bodas, y en realidad no sabemos el contexto de lo que nosotros decimos creer, pero en esa situación estaba yo, y mi anhelo era casarme por todas las de la ley, por las 3 de la ley. Entonces cuando decidimos con esta chica, nos íbamos a juntar, decía, no, pues vamos a esperarnos, vamos a casarnos, hay que juntar una lanita, hay que juntar unos ahorritos para que pues, nos casemos bien, no nos juntemos nada más así, somos novios y todo, pero vamos a echarle ganas y nos casamos. Nos casamos bien, invitamos, si no hacemos algo grande, hacemos algo pequeño ahí nomás para convivir, una comida, para que nos casemos por la iglesia. Y ella me dijo, no, es que yo no, la verdad es que mi idea no es casarme, no es comprometerme así de lleno. Si quieres, nos vamos a vivir juntos y ahí a ver si vamos probando si Dios quiere. Entonces yo le insistía, a final de cuentas no se logró el casamiento. Nunca entendí yo por qué, porque mis anhelos y mis deseos, mi idea de casarme se fueron por la borda. Digo, es raro escucharlo en un hombre, yo nunca lo he escuchado que un hombre diga, yo quiero casarme, ese es mi anhelo, salir de blanco o de negro, como charro de película. No, nunca lo he escuchado. Siempre la mayoría de las personas que lo testifican son las mujeres, son las que anhelan salir de blanco en el altar y todas las situaciones, pero en mi caso, para mí era ese anhelo, sin embargo no se cumplió. Pasaron los años, yo tengo otra hija, una hija más grande que Frida, ya tiene 18 años, 19 años ya, 19 años, y por muchas situaciones que se presentaron, nos separamos de la primera pareja que tuve, y en consecuencia tengo una niña fuera de este matrimonio. Entonces, de esa relación. De esa relación, sí, justamente de esa relación. Pasó el tiempo y después de que me separé dije, no, yo no me vuelvo a juntar, no me vuelvo a casar. Ya.
estoy harto de las mujeres, apenas llevaba muy no quiero volverme a meter en camisa de 11 varas y ya mejor le voy a dejar por la paz. Pero desgraciadamente, en el mundo que vivía, inmerso en el pecado, pues había mucho adulterio, mucho alcohol, mucha fornicación. Para su conocimiento, yo fui en aquellos años elemento de la policía judicial aquí en México, en el estado de Querétaro, el agente 085, conocido, famoso. Y estuvimos trabajando ahí en el gobierno, y pues antes, a veces lo comento con algunas personas y algunas cuestiones que antes, aunque se malgiversaba y se trastornaba lo que era la ley, pero había un respeto más hacia lo que eran nuestros funcionarios públicos. Antes decía, aquí los que tienen más de 40, ahí viene la judicial y aguas porque son los judiciales, son los judíos. Y eso llevaba a que se presentaran muchas cosas malas y viviera muchas cosas malas. Entonces, en ese proceso, pues andaba yo con mujeres para mi vergüenza, en la mala vida, en el alcohol, en las drogas, y me volví a comprometer con la que ahora es mi esposa, pero venía de una mala relación, de cosas que venían mal, de malos entendidos, peleas, disgustos, compromisos no cumplidos, ideologías que no se llegaron bien en contexto. Veníamos mal y volví a iniciar otra relación. En este caso, en esta ocasión me casé, pero vivíamos muy mal. La verdad es que vivíamos muy mal. Vivíamos como pelea de perros. Vivíamos un tiempo, vivíamos un mes sí y un mes mal, y otro mes sí y otro mes mal, porque se venían conflictuando los problemas que siempre se presentaban: el carácter, la economía, aparte de las malas decisiones por el alcohol, por las situaciones que se presentaban. Y para no hacerles ese cuento largo, hubo un tiempo en que nos volvimos a separar, y se suponía que era ya para definitivamente, porque los problemas eran tremendos, eran graves, eran discusiones todos los días, por cualquier situación peleábamos, discutíamos y decíamos hasta aquí llegó. Y un día de esos que se suponía que fue la última vez que ya nos separamos para definitivamente dejarnos, yo recuerdo que mi papá, estábamos haciendo unos trabajos en la casa de una cuñada que en aquel entonces era pareja de un hermano, y me puse a pensar. Yo digo que fue gracia del Espíritu Santo, ¿no? Algo que yo jamás hubiera pensado de mi voluntad, porque me puse a pensar, bueno, he pasado con una mujer, con otra mujer, con fulana, con sultana, con mengana, en esta mala vida, pero siempre tengo los mismos problemas, tengo las mismas situaciones, tengo el mismo desorden, las mismas cosas que nos llevan a pelear, que nos llevan a conflictuar en toda la relación. Y si ya cambié un modelo por otro modelo y otro modelo y otro modelo, el problema no es tanto la mujer, soy yo. Porque en esta cuestión de que habían pasado diferentes situaciones, el único punto que seguía igual era yo. Ya había cambiado de pareja por algunas ocasiones, y los problemas eran los mismos problemas me presentaban. Entonces yo me dije, el problema soy yo y tenemos que arreglar esto. Volví a hablar con la que ahora es mi esposa. En aquel entonces yo me fui para los Estados Unidos, que aquí ya no tenía trabajo, ya no tenía un sustento para ellos. Me fui para los Estados Unidos. Posteriormente ella me alcanzó por allá, y allá conocimos a Cristo. Allá el Señor nos alcanzó después de vivir en una situación
sumamente deplorable y grotesca. Ese es un contexto de lo que vamos a compartir el día de hoy. Así es que les voy a ir contando un poquito más, pero vámonos al libro para empezar este capítulo. Capítulo número 10, el cristiano y el divorcio. Vamos a leerlo. Si me trajeron el que lo haya traído el día de hoy, está bien. Yo voy a ir, porque como es muy largo, voy a ir leyéndolo tal cual está en el libro y voy a ir haciendo algunos paréntesis para que hablemos del tema, y si ustedes quieren participar igual, la palabra está abierta, levantamos la mano y podemos participar sin ningún problema. El cristiano y el divorcio. Hace tan solo algunas décadas el divorcio era una mala palabra. Solo se divorciaban los miembros de la farándula, actores, cantantes, los políticos también lo hacían, pero de manera más velada, para no afectar la imagen pública. Muchos de ellos viviendo con sus cónyuges a pesar de estar separados solo para guardar las apariencias. Las personas comunes y corrientes que llegaban a divorciarse muchas veces llevaban los procesos legales propios del divorcio escondidas por la vergüenza que ello representaba socialmente. Las últimas investigaciones realizadas en Estados Unidos, citadas por Janet Lofas en su libro Step Parenting, nos muestra la realidad del impacto que el divorcio está produciendo en la sociedad actual. La vertiginosa transformación de las familias nos hace prever que en un futuro cercano la estructura social se habrá modificado significativamente, y veamos los resultados de estos estudios. Era muy común en nuestras épocas pasadas, justamente, y si ustedes lo recuerdan, que llegábamos a la casa. Yo me acuerdo porque era chiquito, ya tenía unos 10, 12 años, que entrábamos a la casa y veíamos fotos como estas, donde estaba ahí, a veces en la sala, a veces en la cocina, a veces en los lugares que eran concurridos por nosotros, donde veíamos fotos como esta, y hasta le preguntábamos a nuestros abuelitos o a nuestras tías, ¿y ese quién es? Y decían, soy yo. Soy yo. ¿Por qué? Porque nos mostraban una imagen de alguien joven, y algunos, como por ejemplo en el caso de nuestros abuelos, pues ya no los conocimos en esas formas y características físicas. Sin embargo, se mantenía en los lugares, como les comento, una foto de cuando ellos se casaron o cuando ellos se hicieron su familia. Y era muy común, y en todos lados, la mayor parte de la gente pues tenían unas relaciones estables y duraderas. Al día de hoy, como nos dice aquí en el libro, la transformación de las familias ha cambiado toda la estructura social. ¿Qué significa el divorcio? La palabra divorcio, dicho por un juez competente, significa disolver, separar por sentencia el matrimonio con cese efectivo de la convivencia conyugal, conforme a lo que nos marca el diccionario de la Real Academia Española. Y como vemos aquí en las imágenes, son algunas de las artistas o personas conocidas por nosotros que han tenido muchos casamientos y a su vez muchos divorcios. Y igual en el pasado era lo mismo. Los gobernantes, nuestros presidentes, algunos de unas 3 décadas para acá, 4 décadas, se sabía que tenían sus compañeras, las que habían sido sus esposas, y de repente ya aparecían con otra, pero no lo daban a conocer así de forma pública, porque no era, como dice la palabra, algo muy bien visto. Veamos los resultados de los estudios que se han hecho últimamente. La familia se encuentra en un proceso de transformación, y cada vez es más frecuente hallar el sistema familiar reconstruido. 1.300 uniones se presentan cada día, eso es 474.500 uniones anuales. El 50% de las familias americanas corresponden hoy a unas segundas uniones, es decir, la mitad de los matrimonios que existen en la actualidad en ese país provienen de un matrimonio previo. El promedio de duración de un matrimonio actual es solamente de 7 años, y 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. Esto nos dice
Esto nos dice que el concepto de la sociedad actual le asigna al matrimonio no tiene nada que ver con el concepto bíblico de hasta que la muerte nos separe. El 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. El 66% de las parejas de segunda unión que tienen hijos del primer matrimonio se separan. Un 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos y su nueva pareja. Sobra decir las consecuencias que eso tiene en la crianza de niños inseguros, desatendidos, expuestos a la violencia y al abuso de carácter sexual. El 50% de las mujeres están vinculadas a una familia reconstruida como madres, como esposas de hombres o hijos. 2 de 3 primeros matrimonios de parejas menores de 30 años terminan en divorcio, y esta es una estadística que hace apenas 2 décadas sería inimaginable. Ante esto podemos decir que estamos en el umbral de la extinción de la institución matrimonial como tal. Pero el divorcio no es exclusivo de los Estados Unidos de América. En China, en el 2011, más de 465,000 matrimonios se divorciaron en las primeras 3 meses del año, con una media de 5,000 divorcios al día. Según datos del Ministerio de Asuntos Civiles en Europa, las cifras de divorcio sobrepasan a la mitad de las parejas que se casan. Son los casos de Rusia con 65% y Suecia con 64% de tasas de divorcio. En estos países también las tasas de parejas que han vivido en algún momento o viven en unión libre sobrepasan el 50%. En Perú, solo en la última década los divorcios y las separaciones se incrementan al 51%. El divorcio está muy relacionado con los movimientos de liberación femenina y la equidad de género que tratamos en otro capítulo de este libro, y en su definición del término divorcio, el sitio de internet de Wikipedia explica que otras investigaciones indican que una de las potenciales causas del incremento de las tasas de divorcio ha sido el cambio de roles dentro del matrimonio. En esta imagen que podemos ver nosotros aquí en la pantalla, en la anterior, nos indica claramente lo que hemos leído hasta el momento. Desgraciadamente, los cambios vertiginosos que nuestra sociedad ha tenido hasta la fecha ha provocado que al día de hoy la familia, como se conocía anteriormente, les decía, que podíamos ver en las fotografías o en los recuadros que teníamos en las casas, estaba ahí. Yo me acuerdo que encontrábamos hasta la foto del bisabuelito. Me pregunté, ¿y ese quién es? Es tu bisabuelo Alejo, dale beso. Y te bajaban la foto y tenías que besarlo. Y estaba el bisabuelo, el abuelo, la tía abuela, no sé cuántos parientes te sacaban ahí, pero venían todos juntos en orden cronológico y genealógico, porque era el orden de la familia, y en todos aparecía el hombre y la mujer. Ahora, desgraciadamente, por los cambios bruscos, en la televisión hay una serie en Netflix, no sé si algunos la han visto, que se trata de esta familia. En inglés se llama Modern Family, en español es la familia moderna. Y justamente y desgraciadamente los ataques que tenemos del enemigo son muy sutiles, porque todas las situaciones que estas personas presentan en la televisión nos causan risa. Yo en lo particular, soy sincero, yo empecé a ver esta serie, no sabía de qué se trataba, empecé a ver unos cortos, empezó a gustar porque sacaban cosas chuscas y cosas divertidas en relación a la familia, pero cuando ya me puse a verla detenidamente, pues esto es completamente un ataque de Satanás hacia la organización de la familia. Voy a explicar tantito cómo está ese asunto a los que no la hayan visto. ¿Cuántos lo han visto? Bueno, estos amigos, este señor es el rico de la historia, el señor rico que es millonario, casado con una joven modelo, que tiene un hijo y ahora
le dijo al Señor que este era su muchacho, porque quién sabe si este señor todavía pueda concebir este muchachito güero. Pero el asunto es que esos forman una familia y es uno de los géneros que a día de hoy se presentan. Esta otra familia, la señora es la que se hace cargo de las cuestiones económicas de la casa, es la proveedora del hogar, es la que se mueve en los negocios, la que trae el dinero. El amigo es el amo de casa, que lava los trastes, que cocina, que lleva a los niños a la escuela. Y pues con estas condiciones de estos papás, ustedes imaginarán cómo se comportan los hijos. En este otro rumbo, aquí los señores forman un matrimonio del mismo sexo y de una pequeña, y todos son familia. ¿Cómo ven? ¿Creen que eso está dentro del contexto bíblico? ¿Dentro de lo que nosotros conocimos o pudimos vivir? Claro que no, es un ataque sutil del enemigo hacia la cuestión de la familia. Dicen los que conocen y los que se mueven en este tema que muchas de las situaciones que nos presentan en la tele, en la televisión, en las cosas, sutilmente nos llevan a creer que estamos en lo correcto. No estoy completamente seguro, pero sin embargo, si tú te pones a ver esto, o tus hijos empiezan a ver esta clase de cuestiones familiares, pues no se les va a hacer nada extraño el día de mañana salgan a la calle y vean a un par de bigotones besándose, o pelones besándose ahí en la calle, y digan, eso es normal. O que vean a una pareja de mujeres agarradas de la mano y de repente se plantan un beso, pero así que hasta da gusto, y digan los niños, eso es normal. Es un ataque directo de la Satanás hacia la familia. Y esta situación al día de hoy se está presentando en todo el lugar. Hace 10 años nosotros vinimos de Estados Unidos, como les comentaba, me fui para Estados Unidos. Y estas situaciones ya se presentaban allá. Tú vas a los parques recreativos y en Disneyland, en muchos otros que hay allá también. Es muy normal que encuentres a los varones de la mano, de chamarra negra, pantalón bien pegado y botas. Dices, ay, una estrella de rock. No, de repente estira la mano y el otro le da la mano y beso. Y en los parques recreativos donde nuestros niños juegan, donde nuestra infancia está expuesta a creer que eso es lo correcto. Por eso los altos índices que hay muchas veces de esta situación. Sigamos leyendo. En la actualidad entonces son muchas personas las que cambian de cónyuge, como si cambiaran de ropa. A decir verdad, estadísticas recientes muestran que por cada 2 matrimonios hay uno que se divorcia. Y en algunos lugares el número de divorcios ya supera incluso el de los matrimonios. El problema serio que incluso se está separando matrimonios, el problema serio es que incluso se están separando matrimonios cristianos en una porción muy similar a la de la sociedad. Es decir, la tasa de divorcios entre cristianos es la misma que entre no creyentes. Inclusive, algunos sitios de internet que tratan el tema, como el portal del evangelio.blog, asegura que una amplia encuesta, el 27% de los cristianos se divorcia. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que esté pasando? Muchas cuestiones aparecen en el debate del divorcio entre creyentes. ¿Son verdaderos cristianos los que se divorcian? ¿Usted qué cree? No. ¿Cuál es el estado espiritual y eclesiástico en el que quedan los divorciados en la iglesia? ¿Qué implicaciones se generan cuando los divorciados vuelven a contraer nupcias? El problema se extiende al área de la vida eclesiástica y no es ningún secreto que no son pocas las iglesias independientes que están creciendo numéricamente, dado que permiten sin problemas a personas divorciadas
o vueltas a casar, ejercer ministerios y liderazgos en la iglesia ante la realidad de que en denominaciones evangélicas históricas esto de ninguna manera sería posible. El debate de divorcio ha alcanzado incluso a los ministerios en algunas de sus denominaciones evangélicas. Son temas muy controvertidos y que siempre pues los pastores están ahí batallando con estas situaciones porque resulta que se presentan, no son, como lo dice la estadística, no son temas que queden fuera de contexto dentro de las iglesias. Pero yo les comentaba, cuando me fui para los Estados Unidos, llegamos allá y conocimos al Señor. Yo no quisiera que mágicamente, cuando conoces al Señor, viene con una varita mágica y ¡pum!, cambiaste. Ahora eres todo un amor, un pan de Dios, dulce de chocolate, ¿no? Lo que amargo que tenías, Dios te lo quitó y ahora eres una estrella caída del cielo y que tu esposa te ama con todo el amor que debería de tener y tu esposo igual. No. Nosotros nos convertimos al Señor y batallamos en poder entrar dentro de este nuevo sistema de vida que ahora conocíamos. Pero ¿qué pasó ahí? Conocimos al Evangelio y hubo unas personas, el hermano Saúl Orellana, que ya pasó a estar con la presencia con el Señor, y su esposa, que nos apoyaron mucho en la situación del nuevo crecimiento. Ellos vinieron y con el conocimiento que tenían en Cristo, con el tiempo que ya llevaban dentro del Evangelio, empezaron a apoyarnos, empezaron a hacerse cargo de nosotros, empezaron a llamarnos, empezaron a compartirnos parte de la Biblia, nos empezaron a compartir versículos del matrimonio, del amor, de la pareja, de ser consecuentes unos con otros, de que si se pelean, no dejen que por favor el enojo pase, resuélvalo antes de dormirse, a pesar de todo. Si uno responde, el otro cállese y mejor sé sabio, retírate unos minutos, salte a comer un helado y cuando estés más tranquilo regresas. Todo ese tipo de situaciones ellos nos los empezaron a compartir. ¿Por qué? Porque ahora éramos parte de una iglesia. Ahora éramos parte del cuerpo de Cristo y teníamos que cambiar y resolver los problemas que nosotros teníamos. Pero ¿qué dice el antecedente bíblico? Vamos a leer nuevamente en nuestro libro. En el momento de la promulgación de la ley, se le da a los hebreos la posibilidad de divorciarse siempre y cuando haya una causal que así lo amerite. Esta ley, sin embargo, no establece el divorcio, ni siquiera lo instituye y mucho menos lo promueve. Jesús aseguró que la permisión se dio debido a la dureza del corazón de los israelitas en cuanto a las prácticas del divorcio. En Mateo 19:8 nos dice: y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dado que en la sociedad egipcia de la época del Éxodo, los divorcios se daban con la mayor de las facilidades e incluso intercambiaban a sus esposas como artículos y accesorios. Entonces vemos de entrada que la prohibición mosaica de volverse a casar con una mujer repudiada tenía como propósito entonces evitar que a la esposa se le diera un trato de objeto y no con la dignidad que como persona requiere. La dignidad de la mujer también estaba garantizada en dos prohibiciones de divorcio, en el caso de que se difamara el estatus de una muchacha como virgen y que se probara lo contrario. En cuanto a un hombre soltero tuviera relaciones sexuales con una joven virgen, en estos casos no solo el matrimonio era obligatorio,
sino que el divorcio se prohibía terminantemente por estos casos. La instrucción bíblica se repite de manera idéntica en ambos escenarios y no la podrá despedir en todos sus días, dice la palabra en Deuteronomio 22, 19, 29. Hay muchos textos bíblicos que podemos encontrar en relación a que nos habla del divorcio. La palabra dice que como conclusión, entonces, la iglesia judía sobre el caso podemos asegurar que las normas del divorcio eran una concesión para tratar con el resultado del pecado, no una expresión de la intención original de Dios. El divorcio podía parecer necesario, pero nunca puede ser bueno. Nunca puede ser bueno. Hay muchos textos bíblicos en la palabra que nos hablan acerca del divorcio. El divorcio no es agradable para el Señor y tampoco fue una de las situaciones que Dios quería para nosotros. Desde el inicio, desde el Génesis, Dios nos habla de la conformación de la familia. Y esta situación que nos habla de los romanos, dicen los historiadores que en la antigua Roma la denigración de la mujer era muy grande. De hecho, comentan que tú como padre de tus próximos hijos, tú podías decidir cuando sabías que tu esposa estaba embarazada, si venía una hembra, una niñita, tú podías decidir si la querías tener, y si no la querías tener, la regalabas o la dejabas en lo que era la plaza, donde los que en aquel entonces se dedicaban a las cuestiones de la prostitución recogían a las niñas y se las llevaban para meterlas en el negocio de la prostitución. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la mujer no tenía ningún valor. Y esas ideologías se han vuelto están presentes hasta nuestros días, porque cuando nosotros como mexicanos, y que es una mala palabra, cuando dicen que algo no vale nada, dicen que vale el valor de una madre. ¿Por qué lo dicen así? Porque viene desde aquellas ideologías donde la mujer no representaba ningún valor. Entonces, la palabra de Dios nos dice que todo lo que se estipuló en la ley desde Moisés y conforme a las costumbres que tenían este tipo de personas, se dio las cuestiones del divorcio se dieron como un caso de protección para las mujeres en primera forma. El concepto de una sola carne incluso se afirma en el proceso de divorcio hebreo, donde como menciona Matthew Henry, carta de divorcio es literalmente en hebreo, escrito de amputación, para dar a entender una especie de operación quirúrgica para separar lo que era una sola carne. Jesús llevó la enseñanza del divorcio a un nivel aún mayor que el de la ley de Moisés, cuando asegura que a no ser por la separación tenga como origen una conducta adúltera del cónyuge, un divorciado que contrae nuevas nupcias adultera. La enseñanza de Cristo con respecto al divorcio fue tan clara y contundente para su audiencia judía que fueron inclusive sus mismos discípulos los que llegaron a una conclusión obviamente errónea acerca del matrimonio. Nos menciona en Mateo 19:10, donde dice: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea que ellos decían, no, pues sí, si se trata de que no va a haber cambio, pues sí, no le entro. Porque la condición que nuestro Señor Jesús había puesto era tajante y certera. Como comenta de manera muy atinada el comentario bíblico del Continente Nuevo, aparentemente los discípulos se habían entregado a la idea de un divorcio fácil que los fariseos habían popularizado. Esto nos muestra lo poderoso de la influencia de una cultura que, aun siendo el caso de la hebrea, que se supone honraba los principios de la ley divina. La instrucción de Pablo a los maridos es clara también cuando la posición negativa del apóstol hacia el divorcio, que el marido no abandone a su mujer
como lo menciona en 1 de Corintios 7:11. En cuanto a la mujer, se permite la separación en casos de que el marido inconverso no quiera sostener una relación matrimonial presumiblemente por su condición de no regenerado, e inclusive se asoma la posibilidad de una separación en casos de que el contexto particular de la carta no especifican, pero que prohíbe terminantemente a la mujer el contraer otras nupcias y se motiva a la conciliación con su marido, como nos lo indica en 1 de Corintios capítulo 7, versículos 11, 13 y 15. Toda escritura enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el matrimonio es un pacto de Dios inquebrantable. Les comentaba yo que pues entramos en el proceso con los hermanos Saúl Orellana y la hermana Lupita, y ellos nos empezaron a enseñar acerca del amor de Dios para con la pareja y todas estas cuestiones. Y aquí la palabra dice que toda escritura enseña, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el matrimonio es un pacto inquebrantable. Y nosotros batallábamos en aquellos días con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, porque ahora estábamos caminando en el camino del Señor, estábamos esforzándonos por ser diferentes, estábamos sirviendo ya en la iglesia. En aquel entonces servíamos los dos, igual en un coro, estábamos sirviendo, mas sin embargo la relación en la casa muchas veces se presentaba de manera igual que siempre. Había situaciones que mermaban nuestro carácter y volvíamos a presentar los mismos pleitos de todos los días, las mismas situaciones. Y el hermano Saúl, y había otro hermano, Héctor Carballo, que es pariente de don Salvador, es nuestro primo. Él fue el que nos compartió en su tiempo también del Evangelio. Y para no hacerles el cuento largo, eran tantos los problemas que nosotros teníamos, pero todos los días, hermano, todos los días había situaciones de pleito, había situaciones de enojo, había situaciones de disgusto que duraban semanas. No nada más era de un día, eran semanas, no nos hablábamos, no nos podíamos ver. Ella hacía lo que quería, se iba al trabajo, yo hacía lo que quería, no llegaba, con el afán de no seguir peleando en la casa. Y los hermanos en su apoyo y en su amor con el Señor, pues ellos seguían manteniéndose, ayudándonos y fortaleciéndonos en el amor de Cristo. Y les comento, era tan fuerte el problema, que los dos, siendo siervos del Señor, los dos tenían años en el Evangelio, los dos habían pasado por muchas situaciones, habían apoyado a muchas parejas, son maestros de las iglesias donde están sirviendo. Hubo una ocasión, y en ambos casos, los dos en diferentes lugares, en diferente hora, en diferente tiempo, los dos nos dijeron: ¿sabes qué, hermano? De hecho, el hermano Orellana me dijo: mira, yo tuve un caso igual como el de ustedes. Tuve un caso igualito que el de ustedes. Dice, y la verdad no hubo solución. Los hermanos mejor se separaron, le pidieron perdón a Dios, se volvieron a casar con otros hermanos y mira, viven contentos y felices. A lo mejor también ustedes pueden ser por ese lado. Y el hermano Héctor también veía que las cosas, y con Héctor era la situación más cercana, porque de hecho nosotros vivimos un tiempo con ellos. Y decía él: pues mira, es que ya hicimos todo, ya te ministramos, ya te apoyamos, ya te exorcizamos, ya te fuimos de cabeza, te bautizamos, de todo, y esta situación no se compone. Y pues es problema de los dos, no nada más eso, ¿no? Los dos no ceden, no se dejan, ni modo. Pídele perdón a Dios, dile a Dios que te dé dirección,
aquí la palabra dice que la Escritura nos dice que el pacto y el matrimonio es inquebrantable. Yo trabajábamos en un taller, ya desde aquel entonces, de estructuras metálicas en menor escala, y había computadoras, estaciones de trabajo. La verdad es que sí, estamos en esa situación, estamos un poquito atrasados aquí en los sistemas. Ahora ya hay muchas compañías que manejan sistemas, pero hace 10 años, 12 años que ya, pues ya eso era muy normal. Había estaciones de trabajo y en todas había computadoras. Y yo a la fecha, soy sincero, en aquel entonces no sabía nada de computación. Las veía que estaban ahí esos monitores y que se prendían y los trabajaban los compañeros y todo. Se metían a navegar ya en aquel entonces los chavos allá y me daba curiosidad y empezaba a picar ahí. De repente yo digo que sí, la verdad, descompuse 2 o 3 computadoras porque yo veía que se ponía negro y me paraba y me iba. Y ya no sabía si volvía a funcionar o no, pero así me pasaba. Y en esos días que estaban pasando por esa situación y que ya, de hecho, ese día que el hermano Héctor me dijo, ¿sabes qué? Se acabó, camarada, no hay solución. Yo me fui desconcertado donde estaba él. No es posible. No es posible que antes, a pesar de que hacía todo mal, andaba tomando drogas, y ahora que me estoy esforzando por hacer las cosas bien, no es posible que hasta los mismos hermanos me están diciendo que mejor ya le dé carta final a este asunto y se acabó. Me fui a una estación triste, amargado, a sentarme ahí. Prendí una computadora, hermano. Empecé a navegar. Yo no sé qué pasó. Apareció un estudio acerca del matrimonio en el navegador. Y me puse a leer acerca de lo que Dios hablaba, de lo que Dios decía acerca del matrimonio. Y era una institución fundada por Dios, donde el principal contexto era que se formara una familia para Dios. Y estaba extenso. Yo recuerdo que me pasé ahí 15, 20 minutos leyendo el estudio que venía ahí, y de repente escuché que un ruido que alguien venía, le moví para que no me vieran que estaba viendo ahí, se perdió. Le quise volver a intentar a buscarlo, no lo encontré. Pero en mi corazón vino algo que me fortaleció. Porque dije, ¿sabes qué? No me voy a divorciar. No me voy a divorciar a pesar de que los hermanos me digan que mejor le pida perdón a Dios y que me separe. Voy a tratar de mantener mi matrimonio. Voy a tratar de creer en eso que leí, en esa cuestión que me apareció ahí. Voy a tratar de cambiar, de esforzarme, y nos costó como pareja. No fue algo fácil, fueron años y años y años, y han sido años en que nuestra conducta de muchos años atrás ha mermado en muchas ocasiones nuestra fortaleza y nuestra fe. Pero seguimos adelante, esforzándonos en el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que el matrimonio es un pacto inquebrantable. Y si queremos seguir viendo fotos como las que vimos al inicio, donde nuestras generaciones puedan decir, este era mi abuelito, mi bisabuelito, la mamá de mi abuelita, tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor. Tenemos que permanecer y creer en lo que la palabra dice. Vamos a seguir con el antecedente histórico que viene aquí mismo en el libro. Dice, la Iglesia Católica prohíbe terminantemente el divorcio, aunque en la práctica quienes se divorcian más son personas provenientes del catolicismo. El Catecismo de la Iglesia Católica describe que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural, pues rompe el contrato aceptado libremente por los esposos, de vivir juntos hasta la muerte. Durante la Reforma Protestante del siglo XV, las cortes de matrimonio protestantes permitían el divorcio y recasamiento con base en 5 puntos. 1. La mentira. Si uno no había revelado matrimonio o hijos anteriores al matrimonio.
2. La violencia doméstica, abuso físico, verbal, emocional o sexual de cualquier miembro de la familia. 3. El adulterio, incluyendo aberraciones sexuales. 4. El abandono económico y físico. 5. La impotencia. La razón de la impotencia era muy interesante en su aplicación, porque no solamente cubría el deseo de tener hijos, pero la salida para una mujer que se había casado con un homosexual sin darse cuenta. ¿Cuál es la postura de la iglesia frente al divorcio? Una buena postura de la iglesia ante el divorcio como tal está bien definida en la posición de la iglesia Grace Community Church sobre el asunto. Dios aborrece el divorcio porque siempre implica infidelidad al pacto solemne de la unión en la que dos personas han entrado delante de Dios, y porque trae consecuencias perjudiciales para las parejas y sus hijos. El divorcio en la Escritura solo se permite debido al pecado de la humanidad, puesto que el divorcio es una concesión al pecado del hombre y no forma parte del plan original de Dios para el matrimonio. Todos los creyentes deben aborrecer el divorcio como lo hace Dios y tratar únicamente con ello que no hay más remedio. Con la ayuda de Dios, el matrimonio puede sobrevivir los peores pecados. Voy a saltar ahí, dice, todo debería ser abordado por la iglesia como parte de la consejería en matrimonios que están pensando en el divorcio como una alternativa. En esta cuestión, como les comentaba, ya habíamos pasado por esta situación y ya habíamos cansado a los hermanos de todo lo que nosotros hacíamos y peleábamos y discerníamos. Pero hay una situación muy particular que nos menciona aquí, independientemente de las cuestiones que podamos tener nosotros, de que si alguien que se divorcia, que si puede volver a servir, que si no puede volver a servir, que si es bueno que esté en un ministerio, que si es bueno que no esté en un ministerio. Hay un trabajo que nosotros como iglesia no estamos haciendo. Y yo les comentaba desde hace un momento. El hermano Orellana y Héctor y algunos otros hermanos nos apoyaron en estas etapas, que sin el apoyo de ellos nosotros no hubiéramos podido salir. ¿Por qué? Porque aunque les digo que menguamos nosotros sus fuerzas, pero todo lo que las palabras que nos dieron, que fueron del Señor, nos ayudaron para permanecer y seguir adelante. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿A cuántas parejas has apoyado en los últimos años? ¿Cuántas parejas les has compartido de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo has resuelto tus cuestiones familiares? ¿Cómo has resuelto tú los problemas con tu marido, con tu esposa, con tus hijos? Esa situación nosotros la hemos dejado de hacer porque nos hemos conformado con que Dios nos salvó, Dios nos rescató y ahora estamos bien contentos, sentaditos aquí en la iglesia. Tenemos que poner a trabajarnos, hermano, a trabajar en esta cuestión, conocernos más, abrirnos más con la gente de la iglesia. ¿Y por qué te estoy contando yo cuestiones de mi vida personal? Porque quiero que entiendas que todos pasamos por la misma situación. No sé el día de hoy por qué me tocó compartir a mí, pero la palabra del Señor nos dice, déjame buscar un minutito. Y hablando Jesús de una sanación, dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El día de hoy, hermanos, lo que yo les estoy compartiendo aquí es parte de lo que hemos vivido, de lo que Dios hizo en mi vida. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo les diga? ¿Por qué me pusiste en particular en esta situación del divorcio? Porque quiero que conozcan lo sencillo que ha sido vivir para ti esta etapa. ¿Ha sido sencillo? ¿Ustedes creen que ha sido sencillo? ¿Ustedes creen que ha sido sencillo? ¿Cuántos han pasado por lo mismo aquí?
¿Cuántos han vivido alguna situación en particular? Vamos a seguir leyendo. En su pronunciamiento sobre esta postura ante el matrimonio y el divorcio, las asambleas de Dios de España aciertan grandemente ante el aspecto importantísimo de las víctimas inocentes en un divorcio. Las leyes y enseñanzas del Antiguo Testamento acerca del divorcio tienen como fin dar una medida de protección a los inocentes y no añadir culpa sobre quienes han sido víctimas de las circunstancias de los que tuvieron a poco o ningún control. Obviamente, esto implica que no solo consejería y cuidado hacia el divorciado, sino un pastoreo a las cuestiones propias que siguen después de un proceso de divorcio, como el de quedarse algunos divorciados como padres solo con las cargas y el cuidado y la crianza de los hijos o con la responsabilidad económica del sostenimiento familiar. Pero la realidad es que los mayores desafíos para la iglesia de hoy no se encuentran en el pastoreo de los divorciados, sino en una postura hacia aquellos que después de un divorcio han vuelto a contraer nupcias. ¿Cuál es la posición de la iglesia? La iglesia necesita líderes que sean modelos para los demás, irreprensibles en todo aspecto de su vida. En su constitución eclesiástica, las asambleas de Dios establecen lo siguiente: en lo que respecta a los ministros divorciados y vueltos a casar, en su artículo 14, siendo que históricamente las personas divorciadas y vueltas a casar no han sido ordenadas al ministerio y que bíblicamente es cuestionable la ordenación ministerial en tales casos, no debe concedérseles credenciales ministeriales, en tanto que el primer cónyuge viva, ni a la persona que se case con una recasada. Ezequiel 44, 22. Una de las razones del gran número de congregaciones independientes de una denominación eclesiástica es indudablemente el hecho de que permiten a un ministro divorciado al ejercer el pastoreo sin ninguna restricción. Pero inclusive en este tema, la autoridad moral para aconsejar en situaciones de problemas matrimoniales de un divorciado y recasado es obviamente cuestionable por no predicar con el ejemplo de aquellos que predica o enseña desde su púlpito. Carlos Spurgeon aseguró que los ministros de Cristo son los más escogidos de su escogimiento, lo más selecto de su elección, la iglesia entresacada de la iglesia, por lo que deben de ser los más elevados ejemplos de santidad y de moral, incluyendo la esfera matrimonial. Esto quiere decir que la iglesia no establece ninguna restricción a las personas recasadas, que en este caso vinieron a Cristo y se bautizaron en agua. En el caso de los que se divorciaron y de nuevo contrajeron matrimonio después de su conversión y bautismo en agua, la previsión de la iglesia de las asambleas de Dios establece que podrán ser ministrados con la Santa Cena y participar en los programas de la iglesia, pero no podrán predicar, enseñar ni ocupar puestos directivos o de liderazgo en la congregación. Esto obviamente derivado del mal testimonio y nula autoridad moral de quienes han incurrido en una situación como esta. Estas situaciones que nos presentan desafíos de la iglesia ante el divorcio. Quise poner esta imagen porque es muy grande el contexto y las cuestiones que nos enseñan en el internet, y hay muchos libros que nos hablan acerca de este tema. Puedo ser líder, puedo ser pastor, y ahora qué con mi ministerio, si yo estaba sirviendo en la iglesia y me divorcié, y ahora qué onda, si el que era mi pareja ya se fue, pero yo me quedé, puedo seguir sirviendo, ¿qué pasó? Acabamos de leer lo que las asambleas de Dios nos indican, todo fundamentado en la base bíblica, y en los versículos que nos manifiesta la palabra acerca de este tema. Pero como les comentaba, lo más importante es que nosotros lo basemos en toda
circuncisión, porque es una circuncisión que nos pasa, una circuncisión de nuestro corazón, de nuestros hábitos, de nuestra mente, de nuestros gustos, de nuestras ideologías, de las cosas que por años hemos estado acostumbrados, mas sin embargo la palabra del Señor nos enseña que el matrimonio se fundamentó de una vez y para siempre, y debemos permanecer en fe en esa situación y buscar al Señor y que nuestros matrimonios no se desvíen. Nosotros, como la palabra lo dice, y ahora estamos aquí parados delante de ustedes, y van a decir, bueno, si estás leyendo que no puedes ser ministro, que no puedes ser, como les comentaba desde el principio, cuando me junté yo la primera vez, no me casé, me junté. Y la palabra nos dice que como tú vengas al Señor, así es como Él te verá. Cuando yo me casé la segunda vez, ahí sí me casé. Cuando me casé por primera vez, la segunda mujer, ahí sí me casé. Y desde ahí, cuando nosotros entramos en obediencia, el Señor empieza a bendecir tu familia. Cuando nosotros empezamos en obediencia, porque estamos obedeciendo la ley del hombre. Y la palabra en todo momento nos dice que hay que obedecer a nuestras autoridades, que hay que obedecer a aquellos que tenemos como líderes de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro vecindario, de nuestras ciudades. Entonces, desde ahí, la bendición del Señor vino para nuestra casa. Nos bautizamos en Cristo y aún el día de nuestro bautismo, ¿qué creen? Peleamos en el camino al bautismo. Nos bautizaron en un lago hermoso, que es lo único bonito que recuerdo de ese día. Y de hecho le dije al hermano Orellana, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que ya no me voy a bautizar. Digo, ¿por qué? No, pues es que esta mujer. Y lo mismo le digo, ¿sabe qué, hermano? No voy a bautizar. ¿Y por qué? Es que este hombre. Nos echábamos la culpa el uno al otro. Pero las bases de Cristo son firmes, no cambian, permanecen para siempre. El matrimonio es para siempre, es indiluible. La siguiente imagen, todo lo que Dios hace será perpetuo. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Y ese es el testimonio. El día de hoy yo les comparto, hermanos, es el tema que me tocó compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión que quieran decir, que quieran hacer? Y yo quiero terminar en esta tarde, en esta noche, con una oración, justamente por todos los matrimonios, juntamente por todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Y que a veces nosotros, la verdad, nos da pena testificar o abrir nuestros corazones delante hasta de nuestros hermanos de la iglesia, porque muchas veces decimos, ¿y qué van a decir de mí si estoy sirviendo? ¿Qué van a decir si les digo que estoy pasando por estas situaciones? ¿Qué van a decir si les digo que las cosas se me complicaron? ¿Qué van a decir si les digo que yo no quiero cambiar? Pero a veces también depende muchas veces de los papás, tanto del hombre como de la mujer. Porque si la mamá o el papá le aseguran al hijo o a la hija, no se divórciate, a no ser que sea demasiado necesario, entonces yo pienso que sí puede haber un divorcio, pero ya sí muy extremo, ¿no? Pero cuando hay hijos de por medio ya es más difícil. Y entonces la mayoría de los papás
eso es que ahora nosotros que estamos en Cristo, tenemos una doble obligación, como padres y como ministros del Señor, en esforzarnos en que nuestras familias permanezcan para siempre, en honor y en servicio a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa doble función y debemos de luchar, porque las situaciones que tenemos de cambios de familias, debemos orar y luchar, porque estas situaciones que vayan siendo, que no afecten a nuestras generaciones y que se vayan quitando de lo que nosotros estamos viviendo. Porque la palabra del Señor dice que las cosas se van a ir poniendo peor cada vez más, que las cosas se van a presentar de maneras más difíciles a cada momento. Entonces debemos de orar porque nuestros hijos, nuestras generaciones, aquellos que se van a casar, que van a empezar con sus familias, que estas enseñanzas, que la palabra de Dios permanezca en sus corazones y que puedan enfrentar todos los días lo que pase. La otra ocasión vi una prédica que se llama Relaciones Peligrosas. Entonces la predicadora de esa prédica habla acerca de las ideas o de los pensamientos o de los deseos que la persona tiene en el momento que se relaciona y se casa. Entonces ella explicaba que muchas veces es por una razón equivocada. Ya desde ahí comienza mal el asunto. Entonces, si no hay una enseñanza clara en la gente joven, ¿qué esperas? Amén. Con el tiempo va a pasar eso. Amén. Hay otra prédica por ahí de ¿cómo se llama este cantante así famoso? Marcos. Él también habla, dice, cómo elegir. Y entonces dice, él nombra 3 cosas en las que se debe de basar la elección. Dice, primero debe de haber una identidad espiritual. Y luego habla de una identidad emocional. Y después habla de una identidad física, una unión física. Entonces habla de la unión espiritual, que tienen un mismo sentir, un mismo pensamiento, y luego con deseos muy similares, que dice que es la unión emocional, y luego habla ya de la unión física. Esto hablando después del matrimonio. Pero si los jóvenes no escuchan esto, porque él habla de su experiencia, pues no está hablando algo que se le ocurrió, sino está hablando de su experiencia. Entonces cuenta hay una experiencia que tuvo, y entonces ¿por qué dice estas cosas? Entonces les digo yo, si los muchachos que están en la situación de que van a elegir, o sea, no oyen esto, van a tener una unión equivocada. Porque, por ejemplo, una de las cosas que algunos predicadores dicen, no, es que tú tienes que ser muy específico cómo quieres a la persona. Y hay lo que salió en el libro de la Cuarta Dimensión, en la que dice que la muchacha pidió que fuera así, 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 así. Y dice la predicadora esta de Uniones Peligrosas, dice, no necesariamente es así, porque tú no conoces exactamente lo que quieres o lo que necesitas. Solo Dios es el que sabe lo que tú necesitas. Amén. Gloria a Dios. Me dice un predicador, Pastor Joe Rosas, que cuando él se iba a casar, como ya habían dicho que la pareja de él era la costilla del hombre, yo no conocía una costilla. Dice, entonces me dio curiosidad y me fui a una carnicería y le dije, a ver, ¿me puede mostrar una costilla? Y si me la enseñaron la costilla y
Eso tiene muy poquita carne, dice, no manches. ¿Y qué es lo que le sigue después de la costilla? Dice, no, pues la chuleta. No, sí, yo quiero una chuleta, por favor. Y justamente él dice que, comentando ahí en algunas predicaciones, que le pidió una chuleta al Señor, pero nomás le dio el huesito. Porque era lo que necesitaba. Entonces el Señor conoce nuestras necesidades. Y sí, claro que sí. Todas estas cuestiones se aplican a nuestra vida espiritual, como nosotros que ya conocemos el Evangelio. Pero ¿qué con los que no éramos del Evangelio? ¿Qué con los nuevos que venimos a Cristo? Con las parejas nuevas que están conociendo al Señor y que traen arraigados estos problemas matrimoniales, de identidad, de personalidad, que vienen de, como dice la palabra, de hogares desintegrados, de hogares donde no hay un padre, de hogares donde no hay una madre, donde sus vidas son un caos. Vienen, hacen una familia y se presentan todas estas situaciones. Es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que actuar. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Vamos a interceder por tu familia, vamos a echarle ganas, vamos a plantarnos ahí con tu marido en tu casa, vamos a hacer oración, les vamos a enseñar a los dos, les vamos a compartir, les vamos a ministrar, los vamos a apoyar. Les digo yo, hay trabajo que nosotros no hacemos y la verdad es que todos estamos atareados, pero yo agradezco a Dios por la vida del hermano Orellana, por la vida de Héctor, que nos apoyaron, porque es en serio, brother. El hermano Orellana se dedicaba también a la construcción y había días en que yo le hablaba a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 cuando nos peleábamos. Hermano, ¿sabes qué? Que otra vez. Mira, hijo, espérame tantito. Vengo de un lugar lejano, supongamos México. Vengo de México. Voy en carretera, pero llegando te llego a tu casa. Y yo decía, wow, cuánto amor de ese brother para con Dios, y que me lo demuestra a nosotros. Porque viniendo cansado, exhausto, fastidiado de su trabajo, y nos regalaban 15, media hora, una hora, hasta que nos quedábamos en paz. Hay trabajo, hermanos, por hacer. Hay trabajo que ejecutar. Y el Señor quiere que nos pongamos a trabajar. Entonces, vamos a ponernos de pie para hacer una oración, interceder por los matrimonios.